foto 1. Fíjense, esta es una foto donde tenemos una turbidez singular. Esta, fíjense, es un color casi naranja. ¿Dónde tenemos ubicada esta turbidez? En un aparato que nos sirve para imitar los procesos de potabilización. Este aparato va a reproducir los procesos de agregado de coagulante, de mezcla para la formación de la partícula sedimentable, y después le vamos a dar tiempo para que esa partícula que hemos fabricado se separe del agua y clarifique. Bien, fíjense, esta turbidez de color naranja. Vamos a ver si tenemos otra foto. Bien. Están fijándose, ¿no? ¿Qué valor tenía de turbidez? Esta turbidez estaba por encima de 1000 unidades neferométricas de turbidez. Y esta era, fíjense, veamos. La misma agua, después que le hemos hecho un proceso de clarificación con este aparato, presenta distintos valores de clarificación. Este aparato tenía la misma muestra. Lo que hemos hecho en este caso es variar la dosis de coagulante. Este aparato se llama ensayo de Hayas, flopulímetro o flopulímetro. Fíjense, acá estamos viendo que nuestros procesos de potabilización, como los hacemos ingenierilmente, tienen resultados. Fíjense, uno dice, ¿pero qué le pasó a esta primera Haya que tenía muestra de agua? Indudablemente, la dosis de coagulante, de clarificante, fue insuficiente. Así vemos que a esto le hemos agregado dosis crecientes de ese clarificante y encontramos los mejores resultados con las mayores dosis. Fíjense, acá estas varillas lo que han hecho es producir acciones de mezcla de ese, no le vamos a llamar todavía coagulante, clarificante, y así obtenemos que para la misma muestra con mayores concentraciones del clarificante hemos obtenido mejores resultados. Fíjense, ahí nos podemos acercar. Se puede ver que esas partículas que acá no podemos distinguir a simple vista, que son las partículas coloidales, terminan en un sedimento que vemos en el fondo de la Haya. ¿Qué hemos hecho? Hemos transformado esas partículas, fíjense en la foto anterior, todas las fotos, la foto anterior, no, por acá, foto anterior. En la foto anterior, que eran esta. Vamos de vuelta. En la foto anterior, todas las cajas iguales, fíjense, no se puede ver para atrás, es una turbidez intensa. Y esta agua naranja que nos puso en serios problemas y todavía nos está poniendo en serios problemas en una de las plantas potabilizadoras de San Salvador de Jujuy. Pero bien, ¿qué demostramos? Que bueno, que es potabilizado. Esto es un ensayo de Hayas que tenemos que hacer a todas nuestras aguas crudas. Cuando ensayamos una agua para potabilizar, hacemos estas determinaciones. Esto es un modelo físico. Los modelos físicos, porque este conjunto de variables que tienen los procesos de potabilización de agua, todavía no existe un modelo matemático al que podamos referirnos. Todos los parámetros, las concentraciones de turbidez, las características del agua, el tipo de coagulante, no tenemos un modelo matemático, una fórmula para introducirlo. Entonces, tenemos que recurrir a estos modelos físicos. En estos modelos físicos, donde ensayamos un proceso de potabilización con los resultados que hemos visto anteriormente. Vamos a ver otras muestras de agua. A ver, esta agua 2 es la misma, esta agua 3.
Vamos a ver si encuentro. ¿Qué pasó con la 2? La 2 cruda. Acá está. Ahí está. Fíjense, esta es un agua que tiene el mismo valor de turbidez, muy cercano al anterior, pero fíjense, es un agua distinta. Son dos cuencas distintas que, que pueden confluir en la misma planta potabilizadora. Fíjense, dos muestras distintas. Esta es el agua cruda que estamos por ensayar. Vamos a ver el resultado del ensayo de potabilización. Este. Ahí tenemos, fíjense, después del ensayo de potabilización, acá no fíjense que acá no encontramos, o podría ser que hay, con la vista poco podemos distinguir entre estas últimas cuatro. Esta primera, que le faltó indudablemente dosis de coagulante, la seguimos viendo bastante turbia. Y estas, podríamos decir que podemos elegir esta que tiene menos turbidez, pero para eso utilizamos el turbidímetro, para seleccionar cuáles de los agregados de coagulante fue el que nos dio la menor turbidez. Pero fíjense, esta agua era más fácil de clarificar que la anterior. Veamos otra. Esta, la agua 3. A ver. Bien, agua 3 es esta. Esta era otro día, la misma muestra de agua, esta naranja. Ahí tenemos, es el agua cruda. A ver, esto no... Sí, esperen que verifique. Agua cruda, agua 3, experimenta a 5 minutos. Ahí está. Vamos a decir el anterior. Fíjense, en esto lo hemos dejado, hemos hecho el proceso de agregado de coagulante en manipulación, que vamos a ver de qué se trata, y a los 5 minutos de la sedimentación, porque en general le damos 10, ya vemos que hay un proceso de clarificación notable, y que, fíjense, podemos distinguir que eh, este agregado intermedio ha sido más eficiente que el del extremo. Es algo que ya podemos saber, es decir, el agregado de exceso de clarificante no nos da mejores resultados. Hay una curva con un mínimo en esta dosificación. Bueno, 3, 3. Vamos a ver esta. Bien, acá tenemos un agua que era la otra, después de 10 minutos de 10 minutos de sedimentación, son repeticiones. Un agua mejor clarificada. Por más que las dos aguas tenían los mismos valores de turbidez, eran distintas para los procesos de clarificación. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que el turbidímetro nos cuantifica en forma indirecta la cantidad de partículas coloidales, pero la naturaleza de ese coloide no lo puede distinguir. Y en los procesos de potabilización, la característica de ese coloide nos va a llevar a diferentes resultados en los procesos de potabilización. Y una cosa más, no es lineal la medición del turbidímetro que utilizamos. No es lineal, es una curva que no podemos distinguir todavía, pero sabemos que no es lineal. No es que determinada turbidez no tenga una relación directa, lineal, con la masa de partículas coloidales que esté en el agua. Bien, volvemos a esto, a ver si tenemos algo más para... Ah, eh,
Acá tenemos en esta planta que estábamos produciendo agua, ese aspecto del agua cruda, turbia. Esto ya estamos en 600 de turbidez, ese aspecto. El agua con medio tratamiento, a ver, ahí está. Fíjense, esta agua ya tiene un proceso de falta la filtración, tiene un proceso de coagulación, floculación, sedimentación, pero fíjense que distinguimos a simple vista valores altos de turbidez en este medio tratamiento. Falta la filtración. Y vemos, vamos a ver que la misma agua, el mismo día, ahí tenemos, y ahora sí podemos distinguir a simple vista las tres aguas, la cruda, la con medio proceso y la del proceso completo. Podemos distinguir a simple vista los valores de turbidez. Ahora, decreciente. Ahora, esta agua tenemos que asegurarnos que tenga, como la guía vieja, menos de 2 de turbidez. Estos son episodios de altos valores de turbidez, episodios no frecuentes. Eh, debemos exigirnos, buscar como objetivo que el agua tenga menos de 1 o menos de, mejor todavía, menos de 0,5 unidades nefrométricas de turbidez el agua después que ha pasado por todo el proceso de clarificación. Otra cosa más, fíjense en esta foto que les muestro ahora. Esta es un agua cruda de más de 1000 unidades nefrométricas de turbidez. Esta es la misma agua cruda a la cual la hemos sedimentado naturalmente por 24 horas. Es decir, estamos viendo que hay una fracción sedimentable, una fracción de partículas sedimentable por simple acción de la gravedad. Pero que en 24 horas nos sigue dando un agua que tenemos que tratar, un agua turbia que no podemos ofrecer a nuestro servicio. Pero ¿qué estamos diciendo? Estos altos valores, cuando superan los 1000 unidades nefrométricas de turbidez, podemos, y en general hablamos de más de 2500 unidades nefrométricas de turbidez, es conveniente agregar un proceso se denomina presedimentación, para que en vez de salir con 2500, tratemos en la planta potabilizadora un agua que en este momento esa debe tener 250 unidades nefrométricas de turbidez, pero que no le hemos hecho ningún proceso más que sedimentación por simple acción de la gravedad durante 24 horas. Durante 24 horas. Aquí, fíjense. Aquí vamos a ver una planta potabilizadora que está funcionando, y una cuenca que nos da problemas también, pero fíjense, esta agua tenía 400 unidades nefrométricas de turbidez. Se puede distinguir fácilmente un agua bien turbia, a simple vista. Está en la cámara de carga, está el agua cruda que está ingresando el proceso. Y acá podemos ver, ahí está, en esta planta potabilizadora que se denomina de doble filtración, una primera etapa de clarificación ya nos da un agua bastante con baja turbidez. Ahí estaríamos con 20 de turbidez
en la primera etapa de clarificación. Por más que veníamos con 400 de turbidez, la podemos bajar en esta etapa, en un reactor relativamente chico, a alrededor de 20 de turbidez. Y después viene este proceso de filtración, que es hacer pasar ese flujo de agua ya clarificada a un proceso de filtración en manto de arena. ¿Qué más tenemos para ver? Otra fotito de esta plantita de doble filtración. Ahí tenemos tanque para los elementos químicos, una cobertura para mejorarle el ambiente al operario, y acá tenemos en un flujo ascendente el agua que viene ya es tratada, clarificada, y se termina de clarificar en este manto de arena. Y acá creo que no tenemos nada más. Hemos visto todo lo que queríamos ver. Bien. Entonces, hemos dicho que nuestro parámetro de control en el sistema de potabilización va a ser la clarificación, va a ser la disminución de la turbidez. Cuanto menos turbidez, menos de esas partículas coloidales que dan turbidez tengamos, mejor va a ser la calidad del agua. Que vamos a buscar calidad de agua cuando tengamos menos de una unidad nefelométrica de turbidez. Bien. Para esto vamos a volver al apunte. Acá está. Bien, hemos pasado esto, ya lo hemos visto, lo tienen para repasar acá en el apunte de lo que hemos hablado. Fíjense, de todo lo que hemos estado hablando está acá en el apunte, está bastante bien. Es un buen apunte. Bien, fíjense características físicas, todo lo que hemos hablado está acá en el apunte. Análisis básico, estamos hablando, está muy bien este apunte. Bien, plantas potabilizadoras, pero antes de... a ver si lo organizamos así. Vamos a decir, antes de entrar en esto, como los campos de potabilizadora no me gustan mucho. Vamos a decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los procesos de potabilización? Eliminar, separar del agua, sacar del agua esas partículas coloidales, sacarle la turbidez. Cuando hacemos eso, también en el mismo proceso estamos abatiendo, reduciendo las partículas de color, que son moléculas orgánicas en general, las partículas de color, y también la microbiología. Estamos reduciendo la microbiología, inclusive la de las partículas más pequeñas, como los virus. Estamos reduciendo bacterias patógenas, estamos reduciendo protozoos, estamos reduciendo virus. Por más que los virus son una milésima parte del tamaño de nuestra bacteria, nuestros procesos de clarificación que medimos con esa turbidez que tomamos inmediatamente se ven reducidos en estos procesos que llamamos coagulación, clarificación, que para eso utilizamos los procesos de coagulación. Vamos a hacer una pequeña apartado para ver vamos a trabajar con el agua, ¿Qué características tiene el agua? Fíjense, la principal, el agua es un solvente. El agua es un solvente porque tiene la característica de esta disposición de su molécula. Su molécula tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno ordenada de esta forma. Es decir, tiene un dipolo con carga positiva dada por los iones hidrógeno y carga negativa dada por su átomo de oxígeno. Y está dispuesta de esa forma, con un ángulo de separación de 104 grados. Bien, esta molécula de agua es tan fuerte que las sales que ingresen al agua
el agua, la molécula de agua, se encarga de romper. Eso se llama hidrólisis. La terminación lisis es destrucción. Por eso, la destrucción con temperatura se llama termólisis. La destrucción de una molécula por la luz se llama fotólisis. Y la destrucción, la separación de una molécula por acción del agua se llama hidrólisis. Lisis, destrucción. Bien, entonces, característica química de esta molécula de agua, este átomo de oxígeno con sus dos átomos de hidrógeno dispuestos en este organismo, separados 104 grados. Dice, y aquí nos explica, dice, el carácter bipolar impide que las sustancias que se disuelvan conserven sus moléculas. Es decir, si incorporamos una molécula de sulfato de aluminio, el agua se encarga de romper esa molécula, separarla en iones sulfatos y iones aluminio. Una sal de carbonato de calcio la va a separar por hidrólisis, va a destruir esa molécula, la va a separar y en el agua vamos a encontrar iones carbonato y iones calcio. Bien, solvente, separador de moléculas. ¿Qué otras propiedades tiene el agua? Lo que conocemos, su calor específico, su tensión superficial, densidad y la viscosidad. La viscosidad es importante porque vamos a utilizar procesos de mezclas para agregar nuestro producto químico clarificador. Entonces, la viscosidad es la resistencia a la deformación que presentan los fluidos. Viscosidad, resistencia a la deformación que presentan los fluidos. El calor específico, ya sabemos, calentar agua o enfriar agua nos lleva a utilizar mucha energía. La tensión superficial ya la conocemos, densidad y la viscosidad que nos importaba, resistencia a la deformación. Bien, podemos decir que las sustancias en el agua están disueltas cuando tiene un milimicrón, dispersa entre un milimicrón y un micrón, y en suspensión cuando son mayores de un micrón. Acá tenemos un cuadrito bastante interesante, dice, acá en el medio tenemos el micrón. Ahí tenemos asociadas las bacterias. Las bacterias tienen un tamaño un poquito más grande que un micrón. Las algas están arrancan también en un micrón, esto capaz que lo podríamos cambiar, pero están acá, cerca del micrón. Las partículas coloidales están a partir de un micrón y hasta 10 a menos 3 micrones. Y las partículas de color, las moléculas orgánicas, los átomos, los virus, tienen un tamaño 10 a la menos 3 micrón, milésima de micrón. Ahora, fíjense que para los coloides hay un amplio rango de muy chiquitas, muy coloidales, 10 a la menos 3 micrones, y coloidales, 1 micrón. Eso hemos visto recién en las fotos que veíamos, que esa agua naranja era difícil de tratar. Tiene una característica coloidal que la hacía difícil de tratar. Mientras que no, otra agua que era más gris, por más que el valor de turbidez era el mismo, era más fácil de tratar, su característica coloidal era diferente. Por más que el turbidímetro, que no nos ve la característica de ese coloide, nos decía que tenía el mismo valor de turbidez. Bien, eso nos lleva a, para separar estas partículas coloidales del agua, tenemos que saber cuáles son las propiedades de esas partículas coloidales del tamaño de un micrón. Y acá estudiamos estas propiedades coloidales. Hemos dicho que estos coloides, la mayor parte de estos coloides, son partículas de arcilla. Las partículas de arcilla son silicatos. Y esos silicatos tienen silicatos, aluminatos, tienen un peso específico mayor a 1, cerca de 2, puede estar 2,4. ¿Por qué no se separan del agua por simple acción de la gravedad? Tenemos una partícula, está bien, es muy chica, pero se podría separar
porque tiene un mayor peso específico que el agua, se podría separar por simple acción de la gravedad. No se separan por la simple acción de la gravedad. O hay una fracción resistente que demora y demora. Depende de la característica del coloide. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para que esa partícula coloidal, que va a demorar muchísimo tiempo, o por pase muchísimo tiempo, no se va a separar, no va a sedimentar, no se va a separar por simple acción de la gravedad? ¿Cómo hacemos para organizarnos ingenierilmente en reactores que no sean muy voluminosos, que tengan el mínimo volumen necesario, porque eso es lo que nos va a costar plata, la obra civil? Para hacer que podamos separar esos coloides en tiempos económicos, ingenieriles, que lo podamos hacer en pocas horas. Pocas horas. Bien. Entonces, estas partículas coloidales tienen estas propiedades que ahora enumeramos. Por ejemplo, las propiedades cinéticas, propiedades de movimiento. El primero, el movimiento browniano. Es decir, este pastor evangélico inglés encontró, tenía su microscopio, y en una gota de agua que había polen, vio que ese polen, esas partículas, se estaban moviendo continuamente, se estaban moviendo continuamente. No había ninguna energía, ningún flujo de agua que pudiera ser responsable del transporte, del movimiento de estas partículas, sino que por sí mismas chocaban, daban vueltas, giraban, viajaban en esa gota de agua. Por eso ese movimiento aleatorio y continuo le llamamos movimiento browniano. Este, recordándonos a este pastor que se llamaba con nuestro almirante Brown. ¿Este almirante Brown era irlandés o escocés? No me acuerdo, ustedes capaz que se acuerdan. ¿Era irlandés o escocés? Capaz que era escocés. Bueno, bien, tenemos este movimiento aleatorio, continuo. La difusión, ajá. Esto es también esta difusión que dice que el agua está quieta. Por ejemplo, un vaso de agua. Le ponemos una gota de tinta. Esa gota de tinta, al final, si le dejamos el tiempo suficiente, esa gota de tinta se dispersa por todo ese volumen que lo contiene, nuestro vaso de agua. Entonces, no ha habido movimiento, ningún flujo de agua que lo transporte. Naturalmente ha tomado la misma concentración. Se han distribuido por esta difusión en todo el volumen que lo cubre. Entonces, esta partícula, por esta difusión, va a transportarse a todos los lugares del volumen que lo contiene. Bien. Otra, presión osmótica. Ustedes se acuerdan cuando estudiaban en la primaria, hasta en la primaria, creo que en séptimo grado veíamos que la presión osmótica, y en la secundaria ni hablar, por supuesto. ¿Qué decíamos de la presión osmótica? Que es la presión entre dos soluciones con distinta concentración de una sal. Decimos, por ejemplo, que siempre el movimiento va a ser de la menos concentrada a la más concentrada, si esta membrana es semipermeable. Que si ponemos entonces juntas dos soluciones con distinta concentración de sal, las haríamos para nuestro colegio secundario. Ahora decimos que las partículas coloidales también generan presión osmótica. Es decir, dos aguas con distinta turbiedad también van a generar una diferencia de presión por traslado de esta solución hacia la de mayor concentración, de la de menos concentración a la de mayor concentración. Esto es fácil recordarlo, porque las raíces de la planta toma agua por ósmosis. Nuestras células toman agua, líquidos por ósmosis. Entonces, si en la planta, que tiene una membrana permeable que permite el paso del agua, si sabemos que si el suelo está salado, la planta se seca. La planta se seca porque no puede tomar agua. Entonces, porque supera la salinidad propia de los fluidos dentro de la planta. Si eso pasa, no puede haber
un traspaso de líquidos en el sentido que necesitamos hacia la planta, sino que la planta se seca porque afuera está más concentrado y la ósmosis hace que el líquido de la planta fluya hacia el suelo y la planta se seca. Clarísimo. ¿Qué decimos? Que nuestras partículas coloidales, así como las partículas de sales, generan presión osmótica. Y esto, fíjense, la propiedad óptica, el efecto se llama Tyndall-Faraday. De Tyndall tenemos referencias microbiológicas. De Faraday, no, pero Faraday también encontró, junto con Tyndall, por eso lleva el nombre de los dos, la presencia de estas partículas coloidales. Y dice, tienen propiedades ópticas. ¿Cuáles son esas propiedades ópticas? Que dispersan la luz, reflejan la luz. Fíjense, ustedes a la mañana temprano, cuando se levantan temprano, y hay rayos de luz horizontales dentro de esa, horizontales pueden ser inclinados, dentro de esa cámara oscura que es su pieza, temprano a la mañana ustedes ven que su pieza está llena de partículas de polvo, decimos. La pucha, decimos. Esto es lo que respiramos todos los días, sí, esto es lo que respiramos siempre. Esas partículas coloidales del tamaño del micrón son invisibles, pero se hacen visibles cuando le hacemos incidir una luz. Estamos en una cámara oscura, vemos que esa luz dentro de esa cámara oscura, nuestra pieza, está llena de partículas en suspensión. Esas son partículas coloidales. Y el efecto es el que este inglés, o escocés también, Tyndall, determinó haciendo un ensayo. Pero fíjense, Tyndall lo asoció a esas partículas coloidales con microbiología. Estamos hablando de la segunda parte del siglo XIX. Esto ocurrió allá por 1860, 70, donde Tyndall dijo, bueno, vamos a poner una sopa dentro de esta cámara oscura y vamos a ver, hacemos un agujerito en la caja de esta cámara oscura y vemos que hay partículas en suspensión. Muy bien. Cerramos la caja y medimos cuánto tiempo tarda en descomponerse esa sopa. Muy bien. Tanto tiempo. Después hizo el ensayo, pero miró por esa cámara oscura donde había visto antes estas partículas en suspensión, ahora lo extrajo con una bombita, chupó todas esas partículas, las sacó de la caja. ¿Y qué notó Tyndall? Que cuando extraía esas partículas en suspensión del aire, que nosotros sabemos que son partículas coloidales, esa sopa demoraba mucho más en descomponerse. Entonces, en esas partículas coloidales que hay en el ambiente que respiramos, hay microbiología. Esa microbiología que hizo descomponer, fermentar la sopa activa. Buenísimo, ¿no? Muy bien. Y ese efecto Tyndall es el que utilizamos para fabricar nuestros turbidímetros felométricos. Es decir, ¿qué hacemos con nuestros turbidímetros? Iluminamos nuestra muestra con una fuente de luz. Y a 90 grados tenemos un receptor de esa luz que mide la luz que recibe. Cuanto mayor sea el número de partículas, va a haber mayor luz recibida. Entonces nuestro receptor, que vamos a calibrar, le vamos a decir cuando va a poder, a partir de la recepción de esa luz reflejada, dispersada por la muestra de agua, nos va a decir, estará calibrado para darnos una escala de turbidez de 0,1. Pero dice que puede medir hasta 1000 unidades de ferométrica de turbidez. No conozco ningún turbidímetro que me dé más de 1000 unidades de ferométrica de turbidez. Ustedes me dirán, pero no, ingeniero, nos habló de algunas turbidez de varios miles. Bien, son aproximaciones a partir de diluciones. Es decir, por más que hemos dicho que no es lineal y estamos haciendo una regresión lineal. Si comienza a titilar el turbidímetro porque dice que tiene más de 1000, queremos saber si es 2000 o si es 10.000. Entonces hacemos diluciones en 10 partes, ponemos una parte de la muestra de agua, 9 partes de agua clara, puede ser agua de la canilla.
y, vemos, y lo ponemos de vuelta a esa mezcla, ponemos de vuelta el turbidímetro, y dice que tiene 20 unidades nefrométricas de turbidad por 10 o 200 unidades nefrométricas de turbidad. Ya la puede leer, es menor de 1000. Entonces decimos, por 10 diluciones que hemos hecho, entonces tiene 2000 unidades nefrométricas de turbidad. ¿Está claro? Bien. Casi por último, las propiedades de superficie de estas partículas coloidales. Hemos dicho, nosotros conocemos como ingenieros, hemos hecho mecánica de suelo, la partícula de auxilio, una partícula que tiene una gran superficie específica, una gran superficie, una partícula achatada, gran superficie específica y tiene propiedades eléctricas. Dada su naturaleza, de estas partículas absorben cargas eléctricas negativas en su superficie. Decimos entonces, si todas las partículas coloidales están cargadas de partículas de cargas negativas, esa es la causa de que se estén chocando, que estén viajando, que se estén rechazando mutuamente. No van a formar una partícula que pueda sedimentar por simple acción de la gravedad. Están continuamente cargadas eléctricamente con el mismo signo de carga, se están repeliendo. Esa es la causa también de nuestro movimiento browniano, de nuestra difusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que, primeramente, anular esas cargas negativas para que la partícula, estas partículas, no se rechacen. Es decir, ya si se ven una junto a otra, pueden unirse, pueden juntarse, pueden pegarse, y así si tenemos muchas partículas que se unan, va a alcanzar el tamaño como para que pueda separarse por la simple acción de la gravedad. Eso es lo que hacemos en nuestros procesos de coagulación, floculación. Es decir, antes de poderla separar por simple acción de la gravedad, tenemos que fabricar con estas partículas coloidales una partícula que pueda separarse por simple acción de la gravedad. Un poquito más. Vamos, nos queda menos de un minuto, nos conectemos nuevamente.
¿Qué pasó? ¿Nos fueron yendo? Ajá. Vamos a verificar la asistencia con nuestro Zoom. Ahí está. Bueno, vamos, vamos a continuar, que nos queda poco tiempo. Compartamos la pantalla y ahora vamos a ir a ver. Esto no, esto no. Sí, hemos dicho nuestro proceso de coagulación, floculación. Esto va acá. A ver qué tenemos. Tenemos esto, fíjense. Esta presentación. Entonces, aquí le presento el proceso de coagulación, floculación, que hay que saberlo como el Padre Nuestro. Hay que saberlo. Esta es la base de nuestro proceso de clarificación. Cuando tenemos resultados que no son los que esperamos, tenemos que ir a ver qué pasa con nuestro proceso de coagulación, floculación. Veamos, esto que tenemos acá, hasta antes de la palabra floc, es el proceso de coagulación. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice este proceso de coagulación? Que vamos a utilizar esta sal, sulfato de aluminio. Este valor, fíjense, acá hay un problemita. Eso es SO2, SO4. Ahí ya les digo. Me parece raro. Que tenga 3 iones sulfato, no. Esto de acá, este número 4 no existe. Ion sulfato. El ion sulfato tiene dos cargas negativas. El ion sulfato tiene dos cargas negativas. Este 4 no, porque aparece acá en el error. Pero pobre profesor. SO4, sí, está bien, SO4, el nivel de ácido sulfúrico. Vamos nomás. SO4, está muy bien. No estaba tan mal. Ion sulfato tiene 4 átomos de oxígeno. Ion sulfato. El ion aluminio tiene 3 cargas positivas, como vemos acá. Entonces, para estabilizar, para que estequiométricamente esta sal esté unida, tiene que haber 2 moléculas, 2 iones aluminio, 3 iones sulfato. SO4. Bien. Más agua, producimos hidrólisis. Este es nuestro clarificante, esta sal metálica, sal de aluminio. Metal también es el sodio, metal también es el calcio, metal también es el hierro. Pero el hierro y el aluminio, que son baratos, tienen 3 cargas negativas, mientras que el calcio tiene solamente 2 y el sodio tiene solamente una. No vamos a usar sulfato de sodio ni sulfato de calcio. Vamos a usar sulfato de aluminio o sulfato férrico. Bien. Comúnmente en el 99% de los casos usamos esta sal, sulfato de aluminio o alguna otra sal asociada al aluminio. ¿Por qué? Porque nos da el aluminio con 3 iones positivos. Entonces, teníamos problemas con nuestro coloide, que tenía, nuestra partícula coloidal, cargas negativas. Todas tenían cargas negativas y se rechazaban. Entonces, con el aporte de estas cargas positivas, la neutralizamos. Neutralizamos las cargas. Ya quedan neutras, sin carga. No hay motivo para que se rechacen. Cuando esto pasa, a esas partículas coloidales, ahora neutras de cargas eléctricas, las llamamos micelas. Las llamamos micelas. Ahora, ya tenemos todas las partículas coloidales neutralizadas, pero no es suficiente para poderlas separar del agua. Necesitamos también que se forme un precipitado, el hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio se forma con la alcalinidad, que naturalmente tiene el agua. La alcalinidad es la presencia
de iones carbonato, carbonato ácido o hidróxido. El natural del agua es el carbonato ácido. Todas las aguas tienen carbonatos ácidos. Ahora, fíjense, para tener un proceso de coagulación eficiente, tiene que haber partículas coloidales y alcalinidad. Cuando la alcalinidad, y ustedes anotan, está por debajo de 30 miligramos por litro, vamos a tener problemas para la clarificación, porque necesitamos de este hidróxido de aluminio. Este hidróxido de aluminio es una sustancia que se va a separar por simple acción de la gravedad. Es un precipitado, nos dicen los químicos. Bien, es una materia floculenta, mucilaginosa, que va a envolverse, va a unir a las partículas desestabilizadas y nos va a dar esta partícula nueva. Mezcla de hidróxido de aluminio y partículas coloidales desestabilizadas, neutralizadas, que llamamos micenas. Esta partícula, el FLOC, es la partícula que sí ahora podremos separar por simple acción de la gravedad. Si tenemos problemas en la formación del FLOC, tenemos que ver, por un lado, podemos tener en la naturaleza de las partículas coloidales. Una partícula muy coloidal, muy chiquita, rebelde. Podemos también tener problemas en la formación del hidróxido de aluminio. Fíjense, si el pH del agua baja mucho, este hidróxido de aluminio no se forma. Y vamos a tener problemas en la clarificación. Vamos a tener una clarificación ineficiente. De la misma forma, si tenemos problemas de baja alcalinidad, no vamos a tener el elemento necesario para formar hidróxido de aluminio. Vamos a tener una clarificación deficiente. ¿Qué pasa si tenemos muchas partículas coloidales que tengan una naturaleza clarificable, pero son muchas? Son muchos miles, son varios miles. Cuando tenemos muchos miles de coloides y tenemos una cantidad limitada de alcalinidad en el agua, muchos coloides, mucho agregado de sulfato de aluminio. Tenemos que agregarle mucho sulfato de aluminio. Como ese sulfato de aluminio tiene una base ácida, porque está hecha a partir de ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio, baja el pH de agua. Tenemos poca alcalinidad, baja el pH, no se forma hidróxido de aluminio. Poca alcalinidad, se nos agota los elementos para formar. Y entonces tenemos o una clarificación muy poco eficiente o directamente ninguna. Van a ser episodios que tendrán que resolver. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Nada, ingeniero. Todo claro. Bueno, vamos a ver en la clase que viene cosas más interesantes. Fíjense, ya vamos a entrar a los esquemas de plantas potabilizadoras. Vamos a ver qué es esto que hemos dicho, cómo implementamos los procesos de coagulación, floculación y la separación de esas partículas en reactores, como dicen los químicos, que dimensionamos con nuestras técnicas de ingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Hasta el próximo jueves. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Hasta el jueves. Está. Bueno, entonces, hasta el próximo jueves. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana.